Yael aparece en la historia bíblica como una mujer aparentemente común, viviendo entre su gente, sin ejército, sin armas y sin un lugar de honra entre los grandes de Israel. Pero aquella mujer silenciosa, hija de un pueblo nómada, sería usada para cambiar el rumbo de una guerra que parecía perdida. Su nombre, colocado al inicio de esta narración, marca el comienzo de un misterio sagrado que pocos imaginarían. Jael, la esposa de Heber el Ceneo, estaba a punto de convertirse en el instrumento inesperado del juicio de Dios. En los días de Débora, según el libro de Jueces capítulo 4, Israel sufría bajo la opresión de Sísara, comandante del ejército de Jabín, rey de Canaán. Sus carros de hierro, su fuerza militar y su crueldad mantenían al pueblo sometido durante 20 largos años. Era un tiempo de angustia, de clamor, de familias escondidas y caminos vacíos. Pero Dios escuchó el llanto de Israel y levantó una profetisa, Débora, para anunciar que aquella opresión tenía un final. ¿Quién podría imaginar que en medio de esa guerra tan brutal, una simple mujer se convertiría en la clave de la victoria? Mientras Barak reunía a sus hombres y subía al monte Tabor, Yael continuaba su vida cotidiana entre tiendas y cuerdas, lejos de los campos de batalla. No tenía espada, no conocía estrategias militares y no formaba parte del ejército israelita. Pero su esposo, Heber, tenía paz con Jabín, algo que parecía insignificante, hasta que la batalla comenzó a cambiar de dirección. Cuenta Jueces capítulo 4 que el Señor confundió a Sísara, y su poderoso ejército cayó en desorden. Los carros quedaron inutilizados, los soldados huyeron y el temido comandante escapó solo, desesperado, buscando un lugar donde esconderse. Mientras huía, vio la tienda de Jael, la esposa de Heber, y creyendo que estaba entre aliados, se acercó confiado. La escritura declara que Jael salió a recibirlo con calma y le dijo que no tuviera miedo. Lo invitó a entrar, lo cubrió con una manta y le ofreció leche para que descansara. Era una escena tranquila, silenciosa, pero cargada de un propósito divino. Allí, dentro de aquella tienda humilde, se estaba definiendo el futuro de toda una nación. Sísara, agotado, cayó en un sueño profundo, y Jael, entendiendo el momento que Dios había puesto delante de ella, actuó con una determinación que quedaría marcada para siempre en la historia sagrada. La Biblia afirma en Jueces capítulo 4 versículo 21 que Jael tomó una estaca de la tienda y un mazo en su mano, y acercándose en silencio, logró derrotar al enemigo que había aterrorizado a Israel durante tantos años. Fue un acto inimaginable para una mujer sin armas, sin entrenamiento, sin prestigio, pero fue también un acto guiado por la convicción de que Dios estaba obrando. Cuando Barak llegó buscando a Sísara, Yael salió a su encuentro y le mostró al enemigo vencido. Y así, según Jueces capítulo 4, versículo 23, Dios sometió a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. En aquel día, en aquel rincón oculto del campamento, Jael cambió la guerra. Una mujer sin título, sin fuerza militar, sin reconocimiento humano, se convirtió en la pieza final del plan divino. Su historia comienza aquí, invitando al corazón a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces Dios elige a quien nadie espera para traer victoria donde parece imposible? Jael había cumplido un acto que ningún guerrero de Israel habría imaginado, y su nombre comenzaba a resonar entre las tiendas como un susurro que mezclaba asombro, temor y gratitud. Pero mientras la noticia se extendía lentamente, ella permanecía en silencio, observando lo que había hecho, respirando hondo, comprendiendo que aquella victoria no era obra de su fuerza, sino del propósito de Dios para su vida. Aún no existían celebraciones, aún no había cantos ni reconocimientos, solo el eco de un enemigo caído y el peso de una decisión que había cambiado la historia de un pueblo entero. En este punto, querido espectador, si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. El amanecer siguiente trajo otra atmósfera. El cielo parecía más claro, como si Israel recuperara lentamente el aliento después de años de opresión.
Mientras algunos hombres se aproximaban a la tienda de Jael con pasos cuidadosos, otros aún no comprendían cómo una mujer desconocida había logrado lo que tantos guerreros temían intentar. El propio Barak, testigo directo de la promesa profética de Débora, observaba aquella escena con reverencia. No era la fuerza física lo que había dado fin a la amenaza de Sísara, sino la obediencia silenciosa de una mujer que entendió el momento exacto en que Dios la llamó. Según Jueces capítulo 5, versículo 7, se levantó Débora como madre en Israel para encender la esperanza de su pueblo. Y Jael, sin formar parte del ejército, sin estar en el campo de batalla, se convirtió en la extensión de ese mismo llamado. Todo se entrelazaba en un mismo propósito divino: liberar a Israel del yugo cananeo. Mientras los israelitas se reunían alrededor de Barak para confirmar la caída definitiva del enemigo, Jael permanecía serena. No buscaba aplausos ni honra. Ella sabía que su misión había sido cumplida y que Dios había sido quien guiara su mano. El ambiente aún cargaba la tensión de la guerra, pero también surgía una sensación de alivio, como si el peso que había oprimido al pueblo durante 20 años comenzara a desvanecerse. Y entonces llegó Débora. La profetisa, mujer fuerte y llena de discernimiento, miró a Jael con un respeto profundo. No intercambiaron muchas palabras. La escritura no registra un diálogo extenso entre ellas. Pero el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 24, declara algo que trasciende el tiempo. Bendita sea entre las mujeres Jael, la mujer de Heber el Ceneo. Bendita sea entre las mujeres en la tienda. Palabras poderosas, palabras que confirmaban que aquel acto no había sido casualidad, sino una manifestación directa del plan de Dios. Ese reconocimiento no infló el corazón de Jael, al contrario, la hizo aún más consciente de su pequeñez frente a la grandeza divina. Ella no había actuado por ambición, sino por obediencia. Había visto la oportunidad exacta que Dios colocó frente a ella y no retrocedió. Y ahora, mientras el pueblo comenzaba a reorganizarse, Jael se convertía en un símbolo viviente de que Dios puede usar a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. En aquel día, en la quietud posterior a la guerra, se comprendió que la fe puede tomar formas inesperadas y que a veces la mayor valentía se manifiesta en las manos de aquellos que el mundo no consideraría fuertes. El día avanzaba y la noticia del acto de Jael corría por los campamentos como un fuego que nadie podía detener. Algunos murmuraban con sorpresa, otros con incredulidad, pero todos coincidían en un mismo pensamiento. Dios había intervenido de una manera inesperada. Mientras tanto, Jael continuaba dentro de su tienda, ordenando silenciosamente lo que el conflicto había dejado. En su interior, aún procesaba la magnitud de lo ocurrido. No era fácil asimilar que sus manos habían puesto fin al opresor de Israel, pero su corazón sabía que había actuado bajo un propósito mayor. Afuera, el ejército de Barak se dispersaba para confirmar que ningún soldado de Sísara hubiera logrado escapar. El sonido de pasos apresurados, voces dando instrucciones y armas siendo recogidas llenaba el aire con una energía que no se sentía desde hacía décadas. Por primera vez en 20 años, Israel podía imaginar un futuro distinto. No un futuro de miedo, sino uno de esperanza. Jael salió finalmente de la tienda. Su rostro no mostraba arrogancia ni deseo de reconocimiento. Reflejaba serenidad, esa calma que solo poseen quienes han aprendido a escuchar la voz interior que surge en los momentos decisivos. A su alrededor, varios hombres la observaban con respeto. Ninguno esperaba que aquella mujer, sin un ejército detrás, se convirtiera en la protagonista del desenlace de la guerra. Barak se acercó con pasos firmes. Su semblante, marcado por la batalla y la responsabilidad, revelaba una mezcla de admiración y asombro. Él conocía bien las palabras de Débora, porque ella había profetizado que la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer. Según Jueces capítulo 4, versículo 9, Débora dijo que Jehová entregaría a Sísara en manos de una mujer. Y ahora, frente a él, Jael era la evidencia viva de esa palabra cumplida. Barak
inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo lo que Dios había hecho a través de ella. No hubo discursos extensos, no hubo alabanzas ensordecedoras, solo un respeto profundo, casi silencioso, que envolvió aquel encuentro. Yael no buscaba protagonismo, pero su obediencia había marcado la diferencia entre la opresión y la libertad. Mientras el sol se elevaba, Débora se unió a Barak. Los tres quedaron juntos durante algunos instantes, contemplando el inicio de una nueva etapa para Israel. Nadie necesitaba explicar lo que sentían. La presencia de Jael allí era un recordatorio de que Dios usa a las personas más inesperadas para llevar adelante sus planes. Con el paso de las horas, la calma comenzó a regresar a la región. Familias que antes vivían escondidas comenzaron a salir. Se escuchaban voces de niños jugando, ancianos conversando, mujeres preparando alimentos. Todo parecía renacer. Y aunque muchos aún desconocían los detalles, todos sabían que Dios había actuado de una manera sorprendente. Yael regresó a su tienda, no para esconderse, sino para retomar su vida diaria. Sus manos, que habían sido instrumento de juicio, volvieron a realizar tareas simples. Pero nada de lo que hacía era igual que antes. Su interior había cambiado, su fe había crecido, su nombre quedaría grabado para siempre en la memoria de Israel. Y así, mientras el pueblo comenzaba a reconstruir su futuro, Jael se convertía en un símbolo silencioso de valentía, una prueba de que cuando Dios llama, incluso lo inimaginable se vuelve posible. Con el paso de los días, Israel comenzó a recuperar lo que la opresión había arrebatado. Los caminos que antes estaban desiertos ahora volvían a llenarse de viajeros, y la gente comenzaba a hablar con libertad, sin ese temor constante a los carros de hierro de Sísara. La victoria obtenida no solo había sido militar, sino espiritual. Y en medio de ese renacer, Yael seguía siendo un nombre pronunciado en voz baja, con respeto, casi con reverencia. Ella no buscaba ser el centro de nada. Su vida continuaba entre labores sencillas, telas extendidas al sol y cántaros llenos de agua. Sin embargo, cada mirada que recibía llevaba un reconocimiento silencioso. Las mujeres del campamento la observaban como quien mira a alguien que ha vivido algo extraordinario. Los hombres, incluso los más fuertes del ejército, la saludaban con una mezcla de gratitud y honra. Yael aceptaba todo con humildad, sabiendo que no había sido su fuerza, sino la mano de Dios. Mientras tanto, Débora sentía en su espíritu que había llegado el momento de proclamar lo que Dios había hecho. Israel necesitaba recordar. Israel necesitaba cantar. Según Jueces capítulo 5, versículo 1, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron un cántico en aquel día, declarando la fidelidad del Señor y celebrando cada detalle de la victoria. Aquel cántico, inspirado por el Espíritu, sería transmitido de generación en generación, preservando la memoria del milagro. Jael escuchó el inicio del cántico desde su tienda. La voz de Débora, firme y llena de autoridad, se elevaba como un faro que iluminaba el corazón de Israel. Cuando llegaron las palabras dedicadas a ella, su corazón se estremeció. Débora proclamó en Jueces capítulo 5, versículo 24: Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber el Ceneo. Bendita sea entre las mujeres en la tienda. Aquellas palabras, pronunciadas delante de todo el pueblo, eran un sello divino sobre su acto. Pero Jael no levantó los brazos en orgullo, no dio un paso adelante para reclamar gloria. Guardó aquellas palabras en su interior como un tesoro que pertenecía más a Dios que a ella. Sabía que el Señor había guiado cada instante, desde la llegada de Sísara a su tienda hasta el momento en que el enemigo cayó. Ella había sido solo un instrumento, pequeño ante los ojos de muchos, pero completamente disponible a la voluntad del Altísimo. La fiesta continuó alrededor del campamento. Sonaban instrumentos, las familias reían, los niños corrían entre las tiendas. Por primera vez en mucho tiempo, Israel celebraba sin miedo. El júbilo se mezclaba con lágrimas de alivio, porque el recuerdo de los 20 años de opresión aún estaba fresco, pero la libertad recién conquistada lo llenaba todo de esperanza. Jael permaneció entre su pueblo, participando del cántico, recordando lo que había vivido
y comprendiendo algo profundo. Cuando Dios llama, Él también sostiene. No importa si la persona se siente pequeña, incapaz o ignorada. Él conoce el momento preciso, la circunstancia justa y el instrumento adecuado. Mientras Israel se reunía para dar gracias, Yael simplemente cerró los ojos por un instante. No pidió nada, no reclamó nada, solo dejó que la paz de Dios reposara sobre su corazón. El canto dirigido por Débora continuó resonando por toda la región, elevándose como un testimonio vivo del poder de Dios. Mientras las voces se unían en alabanza, Yael caminaba en silencio entre su gente, observando cada rostro transformado por la libertad recién recuperada. Aún recordaba con claridad los días en que los caminos estaban vacíos, cuando las madres temían por sus hijos y los hombres evitaban enfrentar a Sísara por el terror que inspiraban sus carros de hierro. Ahora, sin embargo, las familias podían respirar de nuevo. La victoria no solo había aplastado al enemigo, sino que había devuelto al pueblo algo que el temor les había robado, la capacidad de soñar. Y en ese ambiente de restauración, Yael seguía reflexionando sobre lo ocurrido. No buscaba ser recordada como una heroína, porque sabía que su fuerza no provenía de sí misma. Todo lo que había hecho fue resultado de un discernimiento que solo Dios podía haberle dado en aquel momento crucial. Mientras avanzaba entre las tiendas, escuchó a un grupo de ancianos conversar. Uno de ellos, con voz temblorosa por los años, decía que jamás olvidaría cómo Dios confunde a los poderosos y exalta a los humildes. Otro añadía que lo sucedido con Jael era semejante a lo que había ocurrido con otras mujeres valientes levantadas por el Señor en diferentes tiempos. Sin embargo, ella evitaba permanecer cerca para no llamar la atención. Prefería volver a su rutina, convencida de que la verdadera grandeza está en la obediencia y no en la exaltación. En un momento, una niña pequeña se acercó a ella con timidez. Llevaba una flor silvestre en la mano, y sin decir palabra, la ofreció a Yael. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Yael se agachó, tomó la flor con suavidad y acarició la cabeza de la niña. En aquel instante, comprendió que Dios no solo le había permitido tomar parte en la victoria de Israel, sino que también le había entregado un mensaje para las generaciones futuras. Que la valentía puede nacer en los lugares más silenciosos y en los corazones que parecen más comunes. Al caer la tarde, la profetisa Débora y Barak se acercaron nuevamente a Jael. No venían con música ni con proclamaciones, sino con palabras tranquilas. Querían agradecerle una vez más por haber sido instrumento del Señor. Débora le recordó que su acto había sido anunciado por Dios mucho antes de que sucediera y que su obediencia había completado la obra iniciada en el monte Tabor. Barak, con un respeto evidente, añadió que la victoria no habría sido posible sin ella. Yael escuchó todo con humildad. No se consideraba digna de tanto reconocimiento, pero sabía que cada palabra era parte del plan divino. En su interior, repetía una verdad que se fortalecía cada vez más. Dios puede usar a cualquiera para cambiar una historia, incluso a quienes el mundo jamás miraría dos veces. Mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Yael regresó a su tienda con pasos serenos. Sabía que la guerra contra Jabín continuaría, pero también entendía que el acto que Dios le había confiado ya estaba completo. Israel había comenzado a levantarse, y el nombre del Señor volvía a ser honrado sobre la tierra. Los días siguientes trajeron un aire de reconstrucción. Las familias regresaban a sus labores. Los hombres revisaban herramientas antiguas que el miedo había dejado olvidadas, y las mujeres organizaban nuevamente la vida del campamento. Sin embargo, aún quedaba una sombra sobre la nación. Aunque Sísara había caído, el reino de Jabín seguía existiendo. Su poder no era tan grande como antes, pero representaba un recordatorio de que la libertad debía ser defendida. Yael observaba estos movimientos en silencio. No tenía responsabilidades militares ni liderazgo sobre el pueblo, pero su corazón estaba atento a lo que Dios seguía haciendo. Ella sabía que la victoria que había alcanzado no era el final, sino un paso dentro de un plan mayor. Tenía plena conciencia de que Israel aún necesitaba tiempo para recuperar su estabilidad, fortalecer su fe y reafirmar su obediencia al Señor.
Mientras organizaba cuerdas y telas en el interior de su tienda, escuchó conversaciones a la distancia. Algunos hombres hablaban sobre reforzar alianzas con otras tribus, otros sobre la necesidad de mantener la vigilancia. Israel, aunque victorioso, aún era vulnerable. Sin embargo, había algo diferente en las voces. Ya no había desesperanza. No se percibía ese peso que los oprimió durante tantos años. Había esperanza y una determinación renovada. Una tarde, mientras Yael recogía agua en un cántaro, se encontró con Débora nuevamente. La profetisa, como siempre, tenía una serenidad especial en el rostro. Sus ojos reflejaban un profundo entendimiento espiritual, como si pudiera ver más allá de lo visible. Se acercó a Jael con una sonrisa tranquila y le dijo que Israel continuaba fortaleciendo su posición, pero que su acto seguía siendo el punto de inflexión que cambió la guerra. Débora le recordó las palabras que había cantado ante el pueblo, especialmente aquellas en las que exaltaba el valor de Jael. Según Jueces capítulo 5, versículo 26, Débora describió cómo Jael alzó su mano, tomó la estaca y golpeó con fuerza al enemigo. Era una descripción clara, directa, sin adornos, no para glorificar la violencia, sino para resaltar la determinación con la que Dios guía a sus siervos cuando llega el momento decisivo. Yael escuchó con atención, aunque cada elogio la hacía bajar ligeramente la mirada. No por vergüenza, sino por humildad. Ella sabía que todo había ocurrido según la voluntad del Señor. Cada palabra de Débora la reafirmaba en esa verdad. Dios había usado sus manos, pero la fuerza provenía del cielo. Cuando regresó al campamento, algunos niños corrían cerca de su tienda. Uno de ellos se detuvo y le preguntó, con la inocencia propia de la infancia, cómo había sabido qué hacer. Yael respondió con sencillez, diciendo que Dios le mostró el momento correcto y que ella solo obedeció. El niño la miró en silencio, como si intentara comprender un misterio profundo, y luego volvió a correr con una sonrisa. Aquella respuesta sencilla resumía todo. No había técnicas ni estrategias humanas, solo un corazón disponible. Al anochecer, Yael encendió una pequeña lámpara dentro de su tienda. Mientras la luz titilaba suavemente, cerró los ojos y agradeció a Dios por haberla guiado. Sabía que su historia apenas comenzaba a ser contada, pero también entendía que la verdadera gloria pertenecía enteramente al Señor. Con el paso de las semanas, la figura de Jael comenzó a adquirir un lugar especial en la memoria colectiva de Israel. No por orgullo ni ambición, sino porque su acto había representado algo que el pueblo necesitaba recordar: que Dios puede usar lo pequeño para derribar lo grande, lo sencillo para vencer lo imposible. Sin embargo, Yael misma continuaba su vida sin buscar atención. Prefería el silencio de su tienda, el trabajo diario y la reflexión tranquila sobre todo lo que Dios había hecho. A veces, mientras tejía o preparaba alimentos, escuchaba cómo algunos viajeros que pasaban cerca del campamento hablaban de ella sin saber que estaba lo bastante cerca para oírlos. Decían que su acto había sido una muestra de discernimiento. Otros lo llamaban valentía, y algunos simplemente lo consideraban una obra del Señor. Para Jael, cada una de esas definiciones tenía algo de verdad, pero ninguna explicaba completamente lo que había sentido en aquel momento. Fue un llamado interior, claro como la luz del amanecer, un impulso divino que no dejaba espacio para la duda. En un punto del camino, Israel todavía enfrentaba la presencia debilitada de Javín, pero los temores se habían convertido en confianza. Barak, fortalecido por la victoria en el monte Tabor y por el cumplimiento de la profecía, continuaba liderando operaciones para debilitar aún más al rey cananeo. La Escritura afirma en Jueces capítulo 4, versículo 24, que después de la caída de Sísara, Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta eliminarlo por completo. Ese proceso no fue inmediato, pero cada día se acercaba más al cumplimiento final. Yael observaba todo esto desde la distancia. Aunque no participaba directamente en las acciones militares, sentía que formaba parte de algo mayor. Era como si Dios la hubiera colocado en un punto clave de la historia, y ahora ella veía cómo el resto del plan se desplegaba. No era protagonista de cada escena,
pero su intervención había puesto en marcha el desenlace final. Una mañana, mientras Yael revisaba algunos utensilios de su hogar, una mujer del campamento se acercó a ella. Tenía el rostro marcado por años de preocupación, pero sus ojos brillaban con gratitud. Le contó que su familia había vivido escondida durante largo tiempo, temiendo que los soldados de Javín los encontraran. Ahora, sin embargo, podían dormir con tranquilidad. Le aseguró que lo que Jael había hecho había cambiado la vida de muchas familias. Yael escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando aquella mujer terminó, Yael simplemente respondió que toda la victoria pertenecía al Señor. La mujer asintió con lágrimas en los ojos y se retiró. Aquel breve encuentro dejó a Jael profundamente conmovida. Era como si Dios le mostrara que incluso los actos más silenciosos pueden resonar en los corazones de generaciones. Al caer la tarde, mientras los cielos se teñían de tonos suaves, Yael salió a caminar alrededor del campamento. Cada sonido, cada risa, cada conversación le recordaba que la paz estaba regresando. Y aunque todavía quedaban batallas por pelear, Israel había recuperado algo esencial: la certeza de que Dios estaba con ellos. Yael respiró profundamente. No sabía qué traería el mañana, pero confiaba plenamente en aquel que había guiado sus pasos hasta allí. El tiempo avanzó, y cada día traía nuevos indicios de que Israel se fortalecía. La sombra de Javín aún existía, pero ya no era una amenaza que paralizara al pueblo. La caída de Sísara había quebrado la columna principal del enemigo, y ahora el reino cananeo perdía influencia, territorio y control. Los rumores que llegaban desde otras regiones confirmaban lo que Israel ya sabía. Dios estaba obrando, y nada podría detener lo que él había comenzado. Yael continuaba viviendo con la misma simplicidad que antes. No había cambiado su manera de vestir ni su lugar entre su comunidad. Su tienda seguía en la misma posición, con las mismas herramientas, las mismas telas, las mismas labores. Pero algo había cambiado dentro de ella, una comprensión más profunda del propósito divino. Cada día, mientras realizaba sus tareas, meditaba en lo que Dios había permitido que sucediera dentro de su tienda, y su corazón se llenaba de reverencia. Una tarde, mientras el sol se inclinaba suavemente hacia el horizonte, Yael observó a un grupo de jóvenes entrenando con lanzas y escudos improvisados. Sus rostros mostraban concentración y entusiasmo. Eran hijos de familias que por años habían vivido bajo el temor. Ahora, sin embargo, podían prepararse para defender su tierra sin sentir que la derrota era inevitable. Ver aquella escena movió profundamente a Jael. Su acto, aunque pequeño a sus ojos, había contribuido a que aquellos jóvenes tuvieran esperanza. En ese momento llegó Débora, caminando con paso firme, acompañada de 2 mujeres que la asistían. La profetisa se acercó a Jael con una expresión apacible. Le dijo que estaba recorriendo las distintas áreas del campamento para escuchar a la gente, conocer sus necesidades y recordarles lo que Dios había hecho. Yael la invitó a sentarse cerca de la entrada de su tienda, donde la luz dorada del atardecer hacía más cálidos los colores del día. Débora habló de cómo Israel estaba recuperando su identidad. Describió cómo, según Jueces capítulo 5, versículo 11, el pueblo celebraba la justicia de Dios junto a los pozos de agua, recordando los actos poderosos del Señor. Era un renacer espiritual y también social. Las familias comenzaban a reconstruir sus comunidades sin el peso de la opresión. Los ancianos recuperaban su lugar de honra, y los niños podían crecer sin escuchar el estruendo de los carros enemigos. Jael escuchaba en silencio, tomando cada palabra con gratitud. Fue entonces cuando Débora volvió a mencionar su nombre, no para exaltarla, sino para recordarle que Dios la había elegido en un momento preciso. Le dijo que su obediencia había sido como una semilla plantada en tierra fértil, una semilla que ahora daba fruto en cada rincón del campamento. Yael bajó la mirada, conmovida. Recordó el instante exacto en que Sísara había entrado en su tienda, agotado, confiado en su refugio. Recordó cómo su corazón había percibido que Dios la llamaba a actuar. No fue valentía humana, sino la certeza divina de que ese era el momento señalado.
Y ahora, al ver a Débora y escuchar sus palabras, comprendió aún más que cada obediencia, por pequeña que parezca, puede transformar una nación. Mientras la tarde caía, Yael sintió una paz profunda. La guerra no había terminado, pero la victoria final ya estaba escrita en los cielos. Los días continuaron pasando y el ambiente en el campamento se volvía cada vez más estable. Parecía que, poco a poco, las heridas invisibles de 20 años de opresión comenzaban a sanar. El pueblo, antes temeroso, ahora caminaba con el rostro en alto. Sin embargo, todos sabían que la tranquilidad no podía convertirse en descuido. Jabín aún gobernaba en Hazor, y aunque su ejército estaba debilitado, no dejaría la derrota de Sísara sin buscar algún tipo de represalia. Yael observaba todo esto desde la serenidad de su rutina diaria. Mientras revisaba las cuerdas que sostenían su tienda, meditaba sobre cómo el Señor había guiado cada etapa de aquella liberación. No había sido Barak solo, tampoco Débora sola, sino la combinación exacta de obediencia en cada uno de ellos. Y su propio acto, que aún le parecía sorprendente, formaba parte de ese tejido perfecto que solo Dios podía construir. Un día, mientras se preparaba para encender el fuego, escuchó voces de hombres que llegaban desde lejos. Venían del norte, de regiones cercanas a Hazor, y traían noticias importantes. Informaron que las fuerzas de Jabín estaban retrocediendo, no por una batalla reciente, sino porque el temor había entrado en su corazón. La caída de Sísara había sido un golpe tan profundo que el rey no lograba reorganizar a sus tropas. Los cananeos hablaban en secreto, preguntándose cómo un comandante tan grande había sido vencido por una mujer. Ese temor debilitaba aún más su espíritu. Yael escuchó estas noticias con un respeto silencioso. No sentía placer al saber que los enemigos estaban atemorizados. Más bien, reconocía que era Dios quien estaba moviendo cada pieza. La Escritura declara en Jueces capítulo 4, versículo 23, que el Señor sometió a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Ese sometimiento no comenzó con una espada, sino con un acto divino dentro de su propia tienda. Por la tarde, mientras las mujeres del campamento recogían agua, una de ellas se acercó a Jael con expresión reflexiva. Le dijo que había escuchado el cántico de Débora repetido por varios grupos y que había quedado impresionada por cómo Dios había incluido a tantas personas en un solo propósito. Mencionó cómo el canto describía cada detalle de la batalla, incluyendo el río Sison llevándose los carros enemigos, según Jueces capítulo 5, versículo 21. Era como si Dios mismo hubiera preparado el terreno para derrotar al ejército cananeo. Jael asintió con suavidad. Sabía que cada mención en aquel cántico tenía un significado profundo. Era un recordatorio de que la victoria no había sido producto del azar. Cada paso de Barak, cada palabra de Débora, cada gota de lluvia sobre el río Sison y cada decisión dentro de una tienda sencilla habían formado parte del plan perfecto de Dios. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el viento leve movía las telas de las tiendas, Yael se arrodilló en silencio. Dijo pocas palabras, pero su oración fue sincera. Agradeció al Señor por haberla guiado, por haber usado su vida y por permitir que Israel caminara hacia la libertad. Sabía que aún quedaban capítulos por escribirse, pero también sabía que Dios estaba conduciendo cada uno de ellos. La vida en el campamento seguía su curso con una mezcla de reconstrucción y vigilancia. Los israelitas habían recuperado su ánimo, pero aún permanecían atentos, observando cualquier movimiento proveniente de las tierras dominadas por Jabín. Aunque su ejército estaba debilitado, nadie ignoraba que un rey humillado podía intentar un último ataque. Aún así, la confianza del pueblo crecía, porque la mano de Dios se había mostrado poderosa, y todos sabían que el Señor no abandona a quienes claman por Él. Jael continuaba siendo una presencia tranquila entre las tiendas. No buscaba dirigir ni influir, simplemente vivía con la certeza de que Dios había hecho algo grande a través de ella. Su corazón estaba en paz, pero también atento a la voz divina. Sabía que lo más importante no era lo que había sucedido,
sino mantener un espíritu dispuesto para todo lo que aún vendría. Esa tarde, mientras revisaba unos tejidos extendidos al sol, vio acercarse a Barak. Su figura se destacaba entre los demás hombres, no por orgullo, sino por responsabilidad. Como líder militar, sentía el peso de proteger al pueblo y asegurar que ningún enemigo volviera a levantar la mano contra Israel. Barak saludó a Yael con respeto. Le contó que varios mensajeros habían vuelto con noticias alentadoras. Muchas ciudades cananeas estaban temerosas y algunos aliados de Jabín empezaban a retirarse. El dominio cananeo se desmoronaba poco a poco. Yael escuchó con calma, comprendiendo que la victoria de Dios no había terminado con la caída de Sísara, sino que continuaba desplegándose en cada rincón de la región. Barak añadió que Débora estaba organizando un nuevo encuentro para animar al pueblo, recordándoles la fidelidad del Señor y guiándolos hacia la obediencia. Yael asintió, sintiendo una gratitud profunda por aquella mujer que había sido un faro en tiempos oscuros. La combinación de la sabiduría de Débora y la fuerza de Barak había sido crucial para la liberación de Israel. Mientras conversaban, un grupo de mujeres se acercó con cántaros de agua. Al ver a Yael, la saludaron con sonrisas sinceras. Una de ellas le recordó las palabras del cántico en Jueces capítulo 5, versículo 2, donde se alababa al Señor porque el pueblo se ofreció voluntariamente para la batalla. Era una declaración poderosa. La victoria no era solo de un líder o de una mujer valiente, sino del pueblo entero que decidió levantarse bajo la guía de Dios. Yael se sintió profundamente conmovida. A pesar de su papel crucial, ella sabía que cada persona había contribuido de alguna manera. Ningún acto fue pequeño, ninguna obediencia fue insignificante. Esa era la belleza del plan divino. Todos formaban parte. Cuando Barak se retiró para continuar sus tareas, Yael dedicó un momento para observar el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de tonos cálidos y el silencio de la tarde parecía un abrazo de Dios sobre la tierra. En aquel instante, recordó que muchas veces el Señor actúa en lo oculto, en lo sencillo, en lo que nadie nota al principio. Tomó una estaca nueva, una herramienta común para fijar las cuerdas de su tienda, y la sostuvo por un instante. No como un símbolo de violencia, sino como un recordatorio de que Dios puede usar lo cotidiano para realizar lo extraordinario. Su historia aún no había terminado. Israel seguía avanzando hacia la libertad plena, y Yael sabía que cada día escrito por Dios traía consigo un nuevo propósito. Las noticias que llegaban de las regiones cercanas a Hazor confirmaban lo que muchos ya sospechaban. El poder de Jabín estaba desmoronándose. Sus ciudades, antes orgullosas, ahora cerraban sus puertas antes del anochecer. Los comerciantes evitaban sus rutas y sus propios aliados comenzaban a distanciarse. La caída de Sísara había sido como un golpe que resquebrajó la base del reino cananeo, y cada día que pasaba hacía más evidente que Israel avanzaba hacia la libertad completa. Jael observaba estos cambios con una profunda conciencia espiritual. No veía en ellos simplemente una estrategia militar o un resultado político. Para ella, cada avance era una evidencia clara de que Dios estaba cumpliendo su palabra. La Escritura afirma en Jueces capítulo 4, versículo 24, que Israel se fortalecía cada día más contra Jabín hasta destruirlo. Y aunque la batalla final aún no había ocurrido, el corazón de Jael sabía que la victoria ya estaba decretada desde el cielo. Ese día, mientras Yael ajustaba las telas exteriores de su tienda, un grupo de jóvenes se acercó. Querían escuchar de ella algún consejo, no sobre guerra, sino sobre fe. Le preguntaron cómo supo que Dios la estaba llamando en aquel momento tan crucial, cómo venció el miedo y cómo pudo actuar con tanta determinación sin dudar. Yael se tomó un momento antes de responder. No quería enseñar desde la fuerza, sino desde la verdad. Les dijo que no fue valentía humana, sino obediencia. Explicó que cuando Sísara entró en su tienda, sintió una claridad interior que nunca antes había experimentado. Era como si toda duda hubiera desaparecido. Dios le mostró el momento exacto y ella simplemente respondió:
Cuando Dios habla, dijo, el corazón lo reconoce. Los jóvenes escucharon en silencio, conscientes de que estaban recibiendo una enseñanza que no se aprende en el campo de batalla. Yael también les recordó que el Señor no busca habilidad, sino disponibilidad, que cada uno de ellos podía ser llamado en cualquier momento, y que lo importante era mantener un corazón sensible. Esa conversación se extendió por un buen rato. Los jóvenes le compartieron sus inquietudes, sus temores, sus deseos de proteger a sus familias, y Jael los animó a confiar en el Señor. No les prometió que no habría dificultades, pero sí les aseguró que Dios siempre guía a quienes permanecen fieles. Al caer la tarde, mientras los muchachos regresaban a sus hogares, Jael vio llegar a Débora desde la distancia. La profetisa, con su mirada llena de discernimiento, caminaba directamente hacia ella. Cuando llegaron a encontrarse, Débora le dijo que el momento de la victoria final sobre Jabín se acercaba. No sabía cuándo ni cómo, pero el Señor le había revelado que el reino cananeo pronto caería definitivamente. Jael escuchó con atención, sintiendo que cada palabra de Débora tenía un peso eterno. La profetisa también le expresó gratitud una vez más, no por la acción en sí, sino por su corazón dispuesto. Para Débora, Yael era un recordatorio viviente de cómo Dios honra a quienes se mantienen atentos a su voz. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el campamento, Yael se retiró a su tienda con una sensación profunda de paz. Sabía que el Señor estaba completando su obra y que Israel estaba a punto de entrar en un nuevo tiempo de libertad. Los días siguientes trajeron movimientos inesperados desde el norte. Mensajeros de distintas aldeas llegaban con informes que coincidían entre sí. Jabín estaba debilitado como nunca antes. Sus tropas, desorganizadas por la pérdida de su comandante, ya no mostraban la disciplina ni la fuerza que antes imponían terror sobre Israel. Muchos soldados desertaban, otros se ocultaban, y algunos incluso buscaban alianzas para escapar del dominio de su propio rey. Era evidente que la caída del poderoso ejército de Sísara había tenido un impacto irreversible. Yael escuchaba estas noticias mientras realizaba sus tareas diarias. Cada relato confirmaba la misma verdad. Dios estaba cerrando un ciclo. No era un proceso repentino, sino constante, profundo, como esos movimientos silenciosos que Dios ejecuta para transformar la historia desde sus cimientos. Israel avanzaba y aunque Jael no participaba directamente en las decisiones militares, sabía que todo se dirigía hacia un desenlace definitivo. Una mañana, mientras Yael sacudía algunas telas cerca de su tienda, escuchó pasos conocidos. Era Barak, acompañado de varios hombres. Traía el rostro marcado por la determinación. Le contó que estaban organizando una avanzada más firme contra las ciudades cananeas, asegurando puntos estratégicos para que Jabín no pudiera reagrupar sus fuerzas. Ya no era una defensa, era el momento de recuperar por completo la tierra que Dios había prometido. Barak le habló también de cómo Débora continuaba exhortando al pueblo, manteniendo viva la certeza de que era Dios quien estaba guiando cada movimiento. Según Jueces capítulo 5, versículo 11, el pueblo recordaba continuamente los actos de justicia del Señor junto a los pozos y en los caminos. Era una generación entera dando pasos de fe, reconstruyéndose desde el interior. Después de despedirse de Barak, Yael regresó a su tienda y se detuvo por un instante en silencio. Tomó entre sus manos una cuerda que debía reparar, pero sus pensamientos viajaron a aquel día decisivo en que Dios la había llamado. A veces le parecía increíble que un solo acto en una tienda escondida entre la llanura pudiera cambiar el rumbo de una nación. Sin embargo, sabía que así obra el Señor, dando valor al pequeño, levantando al humilde, usando lo que el mundo desprecia para mostrar su gloria. Esa tarde, Débora volvió al campamento donde estaban Jael y su gente. Varias mujeres la rodearon para escuchar sus palabras, pues cada frase de la profetisa traía sabiduría y consuelo. Débora se acercó a Jael y le habló sobre la importancia de recordar. Le dijo que lo que Dios había hecho a través de ella no debía quedar como un simple episodio, sino como un testimonio que fortaleciera la fe de las generaciones futuras. Yael escuchó en silencio,
Comprendía el peso de aquellas palabras, no por orgullo, sino porque sabía que los testimonios son luz para quienes vienen después. Su historia debía servir como recordatorio de que Dios actúa en lo inesperado y de que la obediencia a su voz tiene un poder que supera cualquier arma. Al caer la noche, Jael observó el firmamento. Las estrellas brillaban con una intensidad particular, como si celebraran anticipadamente la victoria final que Dios estaba preparando. Ella cerró los ojos, respiró hondo y agradeció en su corazón. Sabía que los capítulos decisivos estaban por llegar. La tensión en la región comenzó a intensificarse. Aunque Israel avanzaba con seguridad, todos sabían que algo decisivo estaba por ocurrir. Era como si el aire mismo anunciara que el ciclo iniciado con la caída de Sísara estaba a punto de cerrarse. Los mensajeros que llegaban desde el norte traían informes cada vez más claros. Jabín ya no tenía la misma autoridad sobre sus ciudades. Su ejército estaba profundamente dividido y su confianza se había quebrado. Sin embargo, un enemigo herido podía ser peligroso y el pueblo permanecía alerta. Yael sentía esto en su espíritu. Aunque no empuñaba espada ni dirigía tropas, percibía que el desenlace se acercaba. Su corazón, que antes se llenó de temor al ver la magnitud del opresor cananeo, ahora estaba firme en la certeza de que Dios completaría lo que había comenzado. Cada amanecer traía un silencio expectante, como si los cielos mismos estuvieran observando los últimos movimientos de una guerra espiritual y terrenal. Una mañana, Débora llegó al campamento donde vivía Yael. Su rostro mostraba convicción. Reunió a las mujeres alrededor de ella y les habló con voz clara, recordándoles lo que Dios había hecho desde el comienzo. Cómo Israel clamó, cómo el Señor respondió, cómo Barak reunió a sus guerreros, cómo el río Cisón arrastró los carros enemigos según Jueces capítulo 5 versículo 21, y cómo Dios entregó a Sísara en manos de una mujer. Y ahora, dijo Débora, el Señor estaba cerrando la historia con la caída final de Jabín. Yael escuchó en silencio. Cada palabra confirmaba lo que su corazón ya sabía. Dios nunca deja una obra incompleta. Ese mismo día, Barak llegó apresuradamente con nuevas noticias. Hombres enviados a explorar las fronteras habían visto movimientos inusuales en Gazor. Las puertas estaban cerradas, los guardias nerviosos, y varios jefes militares rivales se habían reunido en secreto. Era evidente que Jabín estaba preparando su última defensa, o quizás un intento desesperado de contraatacar, pero también era claro que el temor había consumido su espíritu. Yael observó a Barak mientras él hablaba. Podía ver en sus ojos la mezcla de responsabilidad y fe. Él había visto la mano de Dios en cada paso, desde el monte Tabor hasta aquel momento. Y ahora, aunque se avecinaba a una confrontación definitiva, Barak sabía que el Señor estaba con Israel. Esa tarde, Yael salió a caminar a las afueras del campamento. El viento traía consigo el murmullo distante de los árboles y el olor a tierra que anunciaba cambios. Se detuvo cerca de un grupo de piedras y observó el horizonte. Allí, sola con sus pensamientos, entendió que lo que venía no solo era una victoria militar, sino un acto de justicia divina que pondría fin a 2 décadas de opresión. Cerró los ojos por un instante, recordó a Sísara entrando en su tienda, recordó aquel llamado que había sentido dentro de su alma, y comprendió que el Dios que la usó aquel día seguía obrando con la misma fuerza. Cuando regresó al campamento, escuchó a varios hombres preparando sus armas y a las mujeres organizando provisiones. Israel se estaba movilizando. El final estaba cerca. Y Jael supo, con una certeza profunda, que el Señor mismo descendería para luchar por su pueblo. El amanecer de aquel día llegó con un silencio inusual, casi solemne. Desde temprano se percibía que algo decisivo estaba por ocurrir. Hombres armados se reunían a las afueras del campamento, mujeres preparaban provisiones con manos rápidas, y los ancianos observaban el horizonte con una mezcla de expectativa y oración. Todos sabían que Israel estaba a punto de enfrentar el último obstáculo que separaba al pueblo de una libertad completa, la caída definitiva de Jabín. Yael despertó antes de que la primera luz tocara su tienda.
No había sido llamada por nadie, pero su espíritu estaba inquieto, como si el corazón le avisara que el cielo estaba a punto de intervenir de manera poderosa. Salió al exterior, respiró profundamente y observó cómo los colores del amanecer comenzaban a iluminar la tierra. No tenía espada ni escudo, pero sabía que Dios la había hecho parte de esta historia, y hoy quería estar atenta a lo que él haría. Poco después, llegó Barak acompañado de varios líderes israelitas. Su expresión era firme, pero respetuosa. Le comunicó a Jael que los mensajeros confirmaban movimientos significativos alrededor de Hazor. Yabín había enviado refuerzos a sus murallas, como si esperara un ataque, pero las filas enemigas estaban desorganizadas. El temor los debilitaba más que cualquier arma. Barak le explicó que Israel marcharía ese mismo día, guiado por la palabra de Dios declarada por Débora. No era simplemente una batalla más, sino el cierre de un capítulo que había comenzado con la opresión y que terminaría con la victoria divina. Esa mañana, Débora convocó al pueblo. Su voz se elevó con autoridad, recordando las obras del Señor. Según Jueces capítulo 5, versículo 31, ella declaró que los enemigos de Dios perecen, pero los que aman al Señor brillan como el sol cuando sale con fuerza. Era una promesa, una declaración espiritual y un anticipo del final que estaba por escribirse. Yael sintió que esas palabras penetraban en lo más profundo de su alma. No eran solo un anuncio, eran el sello profético de lo que ocurriría ese día. El ejército de Israel marchó hacia Hazor. Yael, aunque no marchaba con ellos, caminó una distancia prudente hasta poder observar desde lejos. Vio cómo Barak encabezaba a sus hombres con convicción, cómo la gente avanzaba con paso seguro, sin miedo, confiando en que el Señor pelearía por ellos como lo había hecho desde el principio. Cuando llegaron cerca de la fortaleza de Hazor, el estruendo comenzó. Las puertas de la ciudad se cerraron con fuerza. Los gritos cananeos resonaron desde lo alto de las murallas y un caos palpable se desató dentro de la fortaleza. Gabín intentaba organizar a sus hombres, pero la confusión era evidente. Su confianza había desaparecido, su poder ya no intimidaba y la presencia de Israel dominaba el ambiente. Fue entonces cuando Barak dio la orden y el ataque comenzó. La batalla que siguió no fue larga. Dios mismo acompañó a su pueblo. La fortaleza de Hazor cayó con una rapidez sorprendente. Las tropas de Jabín fueron derrotadas, la ciudad fue tomada y el rey cananeo, aquel que por 20 años había humillado a Israel, cayó finalmente bajo la mano del Señor. Jael observó desde la distancia, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. No lloraba de tristeza, sino de reverencia. Lo que estaba viendo era el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. La obra que comenzó en su tienda había culminado en una victoria imposible para ojos humanos. Israel, por fin, era libre. Con la caída de Hazor, un silencio profundo se extendió por toda la región. Un silencio distinto al de los años de opresión, porque ya no estaba cargado de miedo, sino de asombro. Israel permaneció inmóvil durante unos instantes, como si necesitara confirmar con sus propios ojos que lo que estaba ocurriendo era real. Después de 2 décadas de sufrimiento, el dominio de Jabín finalmente había terminado. Lo imposible se había hecho posible delante de todos. Yael observó a lo lejos cómo los hombres de Israel levantaban sus rostros al cielo, algunos con los brazos abiertos, otros arrodillados, otros llorando en silencio. Era un momento que no podía expresarse con palabras humanas. Cada soldado, cada anciano, cada mujer y cada niño llevaba en su corazón la marca del Dios que los había librado. La victoria pertenecía al Señor, y todos lo sabían. Mientras la noticia se extendía por los pueblos cercanos, la figura de Jael regresó al campamento. No buscaba reconocimiento, pero la gente se acercaba a ella con respeto y gratitud. Muchos le decían que su acto había sido la llave que abrió la puerta hacia esta liberación completa. Yael respondía siempre de la misma manera: «El Señor lo hizo». Sus palabras simples, pero llenas de verdad, recordaban a todos que la gloria pertenecía únicamente a Dios. Horas más tarde, Débora y Barak retornaron al campamento con los hombres que habían participado en la batalla final.
Sus rostros reflejaban cansancio, pero también una profunda paz. Israel había vencido. La profetisa, al ver a Yael, se acercó a ella con una expresión llena de significado. No había discursos ensayados ni celebraciones formales, solo una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Débora tomó las manos de Yael entre las suyas. Le dijo que el acto que ella había realizado no solo había cambiado el rumbo de la guerra, sino que había sido el cumplimiento de la palabra del Señor, que su obediencia había inspirado al pueblo, fortalecido a los indecisos y revelado que Dios a menudo escribe sus mayores victorias a través de quienes parecen pequeños ante los ojos del mundo. Yael escuchó en silencio, dejando que cada palabra penetrara en su corazón. No se sentía más grande que nadie. Al contrario, mientras más veía lo que Dios había hecho, más consciente era de su grandeza y de su propia fragilidad. Para ella, haber sido usada por Dios era un honor inmerecido, pero profundamente agradecido. Al caer la tarde, el campamento entero se reunió espontáneamente para agradecer al Señor. No había un protocolo, no había un orden. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos elevaron sus voces en gratitud. Barak narró lo ocurrido en Hazor, y el pueblo respondió con alabanzas. Débora recitó nuevamente partes del cántico profético, recordando cómo el Señor había cabalgado desde los cielos para defender a su pueblo. Gael permaneció entre ellos, escuchando, orando en silencio, dejando que la presencia de Dios llenara su alma. Era un momento que jamás olvidaría. Mientras la noche caía y las primeras estrellas brillaban sobre el campamento, Jael comprendió que la liberación no solo había sido militar, había sido espiritual. Dios había restaurado la confianza de su pueblo, y ella, una mujer sencilla, había sido parte de ese milagro. Con la victoria asegurada y la amenaza de Javín completamente disuelta, Israel empezó a reconstruir su vida con una libertad que pocas generaciones habían conocido. Las tiendas se llenaron nuevamente de risas, los caminos volvieron a ser transitados sin temor, y los campos comenzaron a ser trabajados con esperanza renovada. Pero más allá de la recuperación material, lo que realmente estaba naciendo en el corazón del pueblo era algo mucho más profundo, una fe fortalecida. Yael observaba esta transformación con serenidad. Cada día, mientras continuaba con sus tareas simples, veía cómo los hogares recobraban su alegría. Los ancianos contaban historias sin la sombra del miedo, los jóvenes entrenaban con confianza y las mujeres conversaban sobre el futuro sin ese dolor que antes pesaba en cada palabra. Israel estaba sanando, no solo por la caída de sus enemigos, sino porque había recordado quién era su Dios. En una de esas mañanas tranquilas, Yael recibió la visita de una familia que había vivido durante largos años escondida cerca de las zonas dominadas por Javín. Traían consigo ofrendas sencillas, pan recién horneado, un pequeño cántaro de aceite, algunas hierbas, y se acercaron para agradecerle. Dijeron que su acto había sido una chispa encendida por Dios en medio de la oscuridad, una chispa que había iluminado el camino hacia la libertad. Jael los escuchó con humildad. No rechazó sus palabras, pero tampoco las dejó convertirse en orgullo. Respondió que todo lo que sucedió fue parte de un plan divino y que ella simplemente había obedecido. La familia insistió en que querían orar con ella y juntos elevaron una súplica de gratitud al Señor. Yael sintió sus ojos humedecerse al escuchar sus voces. Era un momento sencillo, pero profundamente sagrado. Mientras el día avanzaba, Débora se acercó al campamento de Jael una vez más. Traía consigo rollos y tablillas donde los escribas estaban registrando los acontecimientos recientes. Era importante conservar cada detalle, no para la fama humana, sino para las generaciones futuras. La profetisa le explicó que su historia sería preservada, no como un acto aislado, sino como un testimonio del poder del Señor y de la obediencia de una mujer fiel. Yael escuchó con un respeto silencioso. Nunca imaginó que su nombre quedaría entretejido en los relatos sagrados de Israel. Para ella, lo que había hecho pertenecía completamente a Dios. Pero Débora le recordó que la memoria del pueblo necesitaba ejemplos de fe y valentía,
especialmente aquellos que nacen en los lugares más humildes. Antes de despedirse, Débora le dijo algo que Jael guardaría en su corazón por el resto de su vida. El Señor te vio cuando nadie más te vio. Él te llamó porque tu corazón estaba dispuesto. Esas palabras resonaron profundamente. No era la fuerza, no era la posición, no era el prestigio, era el corazón. Esa noche, al levantar los ojos hacia el cielo estrellado, Jael meditó en todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que la verdadera victoria había ocurrido dentro del alma del pueblo. Israel había recordado que Dios jamás olvida a quienes le pertenecen, y ella, una mujer anónima entre tiendas, había sido parte de esa restauración. El tiempo siguió avanzando, y aunque la guerra había terminado, su eco permanecía en la memoria del pueblo, no como un recuerdo doloroso, sino como una lección profunda sobre la fidelidad del Señor. Israel comenzaba a entrar en una etapa de estabilidad que no había experimentado en muchos años. Se fortalecían los vínculos entre las tribus, se restauraban los altares y la gente volvía a orar con un corazón agradecido. Cada día era un recordatorio de que Dios había cambiado su destino. Jael, mientras tanto, continuaba viviendo de manera sencilla, sin buscar prominencia. Sin embargo, su presencia transmitía algo distinto, una paz que no dependía de circunstancias, una fe que había madurado en silencio. Su tienda no era más grande que antes, ni estaba adornada con riquezas, pero se había convertido en un punto de referencia espiritual para muchos. Personas de distintas familias venían a verla, no para admirarla, sino para recibir consuelo y escuchar palabras de sabiduría. Una tarde, se acercó a ella un hombre de rostro serio, que había perdido a su hermano en los días previos a la caída de Sísara. Aunque la victoria había traído libertad, su corazón aún cargaba con la tristeza de la ausencia. Se sentó frente a Jael y le pidió que le hablara acerca del propósito de Dios, porque le resultaba difícil entender cómo la muerte y la liberación podían estar entrelazadas. Jael lo escuchó con atención. Luego, en voz suave, le dijo que la historia de Israel siempre había estado marcada por luchas, pero también por la intervención divina. Le recordó cómo el Señor había levantado libertadores en momentos críticos, cómo había abierto caminos donde no los había y cómo cada sufrimiento del pueblo había sido acompañado por su presencia. Le aseguró que el Señor veía cada lágrima y que ninguna pérdida era ignorada por él. El hombre, profundamente conmovido, inclinó la cabeza en agradecimiento. Días después, llegó al campamento una pequeña caravana de familias que habían vivido en zonas lejanas, demasiado cerca de las fortalezas de Javín. Traían informes sobre el estado de la región, confirmando que la influencia cananea se había desvanecido por completo, no solo militarmente, sino espiritualmente. Donde antes reinaba el temor, ahora surgía una paz inesperada. El nombre del Señor se estaba levantando de nuevo en Israel. Jael acogió a estas familias con hospitalidad. Les ofreció agua, descanso y alimento. Ellos, a su vez, le contaron cómo su historia ya había llegado a lugares que ella jamás había visitado. Le dijeron que su acto había infundido valor a mujeres que antes pensaban que no podían contribuir con nada. Ahora entendían que Dios mira más allá de las apariencias y que su poder se manifiesta en corazones dispuestos. Aquella noche, mientras el campamento se reunía para compartir alimentos, Barak habló con gratitud sobre la importancia de cada persona en la victoria. No mencionó a Jael directamente para no exponerla, pero sus palabras evidenciaban que él sabía valorar cada acto de fe. Débora, por su parte, recitó una parte del cántico que recordaba la justicia de Dios, y el pueblo respondió con alegría. Jael observó todo con un corazón lleno de paz. Entendía que Dios había permitido que su historia tocara otras vidas, no para exaltarla, sino para recordar que Él siempre obra a través de quienes escuchan su voz. Con el paso de los meses, Israel comenzó a experimentar una estabilidad que no había sentido en décadas. Las tierras que antes fueron escenario de miedo y opresión, ahora producían fruto con abundancia. Los campesinos trabajaban sin sobresaltos, los comerciantes volvían a recorrer los caminos y los niños jugaban sin la sombra de los carros de hierro cananeos.
El espíritu del pueblo había sido restaurado. Yael observaba estas transformaciones con un corazón agradecido, no porque se sintiera responsable de ellas, sino porque sabía que era Dios quien había devuelto la paz a su pueblo. Cada detalle del día, el sonido del agua, la preparación de los alimentos, los cantos de las mujeres, era un recordatorio de la fidelidad divina. Ella misma se sorprendía al ver cuántas familias venían a visitarla para compartir historias de restauración. Una mañana, mientras recogía algunas vasijas al lado de su tienda, Yael recibió la visita de una mujer joven, acompañada de sus 2 pequeños hijos. La joven había oído hablar de ella y sentía necesidad de expresarle algo. Le contó que, durante los años de opresión, había temido por su familia cada día. Cada ruido fuerte la hacía temblar. Cada tarde esperaba lo peor. Pero ahora, al ver a sus hijos correr libres, sentía que el Señor la había mirado con misericordia. La mujer tomó la mano de Yael y le dijo que nunca olvidaría que, gracias al acto que Dios llevó a cabo a través de ella, sus hijos tendrían un futuro distinto. Yael, conmovida, respondió con suavidad: «Sea el Señor quien reciba toda la honra. Él es quien salva, Él es quien restaura». Ese mismo día, Barak llegó con noticias sobre el avance de Israel. La reconstrucción de las ciudades y aldeas continuaba, y las tribus habían decidido fortalecer sus vínculos para evitar que un enemigo volviera a dividirlas. Le contó también que algunos querían establecer memoriales para recordar lo que Dios había hecho, no imágenes ni símbolos humanos, sino piedras de testimonio, como las que Josué había levantado años atrás para recordar el poder del Señor. Yael escuchó con interés. Sabía que la memoria del pueblo era importante. Cuando Israel olvidaba, caía en debilidad. Cuando recordaba, se fortalecía. Por eso el cántico de Débora era repetido en cada reunión, en cada celebración, en cada descanso de los viajes. Según Jueces capítulo 5, versículo 3, «Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré al Señor». Ese canto se había convertido en un estandarte espiritual para todo Israel. Al caer la tarde, Yael se reunió con varias mujeres cerca de un pozo de agua. Allí compartieron alimentos, conversaron sobre sus familias y hablaron de lo que Dios había hecho. Una de ellas le preguntó si alguna vez había imaginado que su nombre quedaría inscrito en la historia de Israel. Yael sonrió con humildad y respondió que nunca lo había imaginado, porque su deseo siempre había sido servir al Señor desde la sencillez. Mientras las mujeres regresaban a sus tiendas, el cielo se tiñó de tonos suaves. Yael permaneció un momento en silencio, contemplando la hermosura de aquel atardecer. En lo profundo de su alma, entendió que la obra de Dios no se limita a grandes batallas, sino también a los cambios silenciosos en cada corazón restaurado. El sol descendía lentamente sobre la llanura, tiñendo el cielo de tonos suaves que anunciaban una noche tranquila. Pero en el corazón de Israel, algo más profundo estaba aconteciendo. No era solo paz exterior, era un despertar interior. Las familias se reunían al final de cada día para agradecer, los ancianos compartían relatos de la intervención divina, y los niños crecían con historias que fortalecían su identidad. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo podía mirar hacia el futuro sin temor. Yael, sentada cerca de su tienda, observaba a las personas pasar con rostros relajados. Algunos le ofrecían una sonrisa respetuosa, otros una inclinación de cabeza. Ella respondía a todos con sencillez, recordando siempre que la obra había sido del Señor. Nunca buscó reconocimiento, pero sabía que su historia se había convertido en una señal viva de que Dios escucha a quienes claman y usa a quienes están dispuestos. Esa tarde, un grupo de jóvenes se acercó a ella con un cántico que había sido compuesto recientemente. Era una canción sencilla, nacida de los corazones agradecidos de quienes habían vivido los días oscuros y ahora saboreaban la libertad. La letra hablaba de cómo Dios levantó manos humildes para derrotar a un enemigo poderoso. Y aunque no mencionaba su nombre directamente, Yael reconoció en aquellos versos el eco de su propio acto. Los jóvenes le pidieron que escuchara mientras cantaban. Yael cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera.
Cada palabra le recordaba que la grandeza del Señor se manifiesta en la obediencia, no en la fuerza. Cuando terminaron, les agradeció con una sonrisa cálida y les animó a continuar cantando para que sus voces siguieran fortaleciendo al pueblo. Al anochecer, Débora llegó al campamento acompañada de algunos escribas. Traían con ellos registros de los acontecimientos más recientes y detalles del proceso de restauración que Israel vivía. La profetisa buscó a Jael y se sentó junto a ella. Le habló de cómo las tribus estaban trabajando juntas nuevamente, de cómo los jueces locales habían retomado su labor y de cómo el pueblo estaba caminando en obediencia. Débora también le dijo que el cántico que ambas habían compartido con Israel seguiría siendo transmitido, no solo como relato histórico, sino como proclamación espiritual. En Jueces capítulo 5, versículo 31, quedaba claro que los enemigos del Señor perecen, pero los que lo aman brillan como el sol. Esa era la verdad que Israel necesitaba recordar siempre. Jael escuchó cada palabra con la misma humildad de siempre. Cuando la profetisa terminó, le confesó que aún se preguntaba por qué Dios la había elegido. Débora sonrió suavemente y le dijo: «Porque Él vio en ti lo que nadie más veía, porque tu corazón estaba dispuesto cuando el momento llegó». Aquellas palabras llenaron de paz a Jael. Comprendía más que nunca que el Señor no elige a las personas por su apariencia ni por su posición, sino por su sensibilidad a su voz. Ella había estado disponible y Dios había hecho el resto. Esa noche, mientras el campamento se iluminaba con pequeñas lámparas, Jael salió unos pasos fuera de su tienda. Observó el cielo estrellado, vasto e inmenso, y sintió que su espíritu se aquietaba. Todo lo que había ocurrido formaba parte de un propósito eterno, y ella había sido un pequeño instrumento en las manos del Altísimo. En esa paz silenciosa, levantó una oración sencilla, agradeciendo por cada paso, por cada decisión, y por la presencia de Dios que había guiado a Israel hacia la libertad. El amanecer de un nuevo día iluminó el campamento con una suavidad especial, como si el cielo quisiera recordarles que la paz no era un sueño pasajero, sino una realidad establecida por la mano del Señor. Las tiendas estaban tranquilas, los niños despertaban con risas, y el sonido de la vida cotidiana llenaba el aire con una armonía que Israel no había escuchado en 20 largos años. Era el reflejo de un pueblo que había sido restaurado por completo. Jael salió de su tienda con movimientos serenos, observó la escena que se extendía ante ella: mujeres preparando alimentos, hombres conversando sobre el trabajo que realizarían en los campos, y jóvenes afinando instrumentos para continuar cantando al Señor. Todo era fruto de lo que Dios había hecho, y aunque su nombre había sido pronunciado muchas veces, Jael sabía que la verdadera protagonista de esta historia era la fidelidad divina. Se acercó al borde del campamento y dejó que la brisa fresca tocara su rostro. Allí, en la quietud del amanecer, pensó en cada paso que había vivido desde el día en que Sísara entró en su tienda. Aquella escena parecía ahora muy lejana, pero su significado seguía vivo. Recordó la voz interior que había guiado su mano, la certeza que había sentido, y el peso sagrado de comprender que Dios la había elegido para un propósito que ni ella misma imaginaba. Mientras meditaba, Débora se aproximó. Su presencia siempre irradiaba fortaleza y paz. Ambas se miraron con un entendimiento que no necesitaba palabras. La profetisa se colocó junto a Jael y contempló el horizonte. Le dijo que el Señor había dado reposo a Israel y que su historia sería contada por generaciones, no como un relato de violencia, sino como un testimonio del Dios que derriba a los poderosos usando a quienes se ofrecen a Él. Jael, conmovida, respondió que lo único que había hecho era obedecer. Débora asintió y le recordó que ese es precisamente el mayor tesoro que una persona puede ofrecerle al Señor: un corazón dispuesto. Cuando Dios encuentra un corazón así, dijo la profetisa, nada puede impedir lo que Él quiere hacer. Más tarde, el pueblo se reunió espontáneamente para elevar una oración de gratitud. Hombres y mujeres se unieron en un solo canto, recordando cada paso del camino desde la opresión hasta la libertad. Barak habló con voz firme sobre la justicia del Señor,
y los ancianos añadieron palabras de sabiduría, mostrando a los más jóvenes cómo Dios los había guiado con poder y misericordia. Jael se unió al grupo, no adelante, sino entre todos. Cantó con suavidad, elevando su corazón en adoración, sabiendo que su vida ya no sería la misma. Dios la había encontrado en la simplicidad de su tienda, y ese encuentro había transformado todo. Mientras el pueblo seguía cantando, Jael cerró los ojos por un momento. Sintió que el silencio de Dios no era ausencia, sino presencia profunda. Sintió que la paz que envolvía al pueblo era más que descanso. Era promesa. Promesa de que Dios permanece fiel. Promesa de que Él escucha cada clamor. Promesa de que su propósito nunca falla. Y mientras el canto se elevaba hacia los cielos, Jael, con el corazón lleno, permitió que una última reflexión se formara en su interior. Cuando Dios llama, incluso lo inimaginable se vuelve posible. Y cuando alguien dice, aquí estoy, el cielo se acerca a la tierra. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuenta